La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Lunes 21 de septiembre del año 2020. Mire, cuán difícil es para mí hoy tratar de encontrar un solo tema para comentarlo con usted. Son tantos y tan complejos cada uno de ellos que me siento más preocupado y confundido con esta gobernación que con, vamos a decir, cierto optimismo frente al futuro. Donde toque usted hay un problema que se ha dejado agravar desde hace meses. Evidentemente hay otros que tienen años, pero los gobiernos anteriores de una u otra manera los administraban o los administraron. Este gobierno, lejos de buscar para diferenciarse de los gobiernos anteriores, lejos de hacer eso y decir, a ver, ¿cuál es el problema? Tiene tantos años y vamos a entrarle. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo podemos generar ciertos principios de solución? Etcétera, etcétera. No. Aquellos problemas que durante años se mantuvieron administrados, este gobierno ni siquiera eso hizo frente a ellos. Pero los nuevos problemas, los que él mismo, este gobierno, ha creado, han quedado, si no en el olvido, simplemente en despreciarlos, en no prestarles la menor atención. Creo que fue el presidente López Mateos o algún presidente de la República, que dijo, problema que se soslaya, se agrava o se complica. Esa máxima de la política mexicana, o si quiere usted de la picaresca política mexicana, hoy se ha convertido en un axioma. El presidente y los suyos, en esa, yo no sé si conducta deliberada o simplemente el que no se le presta atención a los problemas y se va uno y luego otro y luego otro y se olvida o quizá nunca se tuvo plena conciencia de que existían esos problemas y los iban dejando atrás y los problemas al no tocarse, al no atenderlos así fuera mínimamente, se complican. Podemos enumerar muchísimos, pero vayamos a los fáciles. La protesta en torno a los feminicidios, un problema que tiene ya muchos años en el país agudizándose, y este gobierno, lejos de buscar administrarlos o controlar ese problema, prestarle cierta atención, dedicar recursos, apoyar la formación de ciertos grupos especializados de combate a la delincuencia que trataren exclusivamente feminicidios, olvídese usted. Les quitaron recursos o los redujeron en el mejor de los casos y las cosas ahí están. Hoy el monumento al ángel que solemos llamar o identificar como el ángel de la independencia, véalo usted cómo está, tapiado y con una estructura, como se dice, estas estructuras temporales, andamios, etcétera, que da cuenta de cómo fue, pues no sé si decir dilapidado, dañado, en una fecha que ya tiene varios meses. Ese día, todo el mundo quizá recuerda las imágenes de la violencia y la policía, salvo alguna cosa pequeña, dejó pasar. Hace unos días, la toma de un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue vandalizado también, unos grupos de una afiliación tal y otro terminaron peleándose y unos corrieron a los otros y total que aquello es un desastre, es un cochinero y prácticamente la autoridad omisa, que los va a atender la señora o por acá, pero al final de cuentas, nada. Ante esa
abulia ante esa apatía, pues hay otros intentos en el Estado de México o en el tal estado, hacen más o menos lo mismo. Y así, toma de casetas en las autopistas de cuota, lo mismo. Bloqueo, por ejemplo, ayer por la tarde, que es la hora de regreso de los paseantes de fin de semana a Cuernavaca, a Tepoztlán, etcétera, o personas que vienen de Acapulco, e incluso, perdón, vehículos comerciales, trailers, etcétera, bloqueados en la carretera, en la autopista Cuernavaca. ¿Quién hace algo? Nadie. Y eso es, si no de todos los días, al menos sí, de todas las semanas. Bloqueo de vías del tren en Michoacán y, por supuesto, lo que ya conoce usted, la violencia desbocada, descuartizados, asesinatos, masacres que no existen según el presidente. Pero todo eso configura un estado de ánimo que peligrosamente se expresa en el conformismo. Si a eso quisiere usted agregarle algo para agravar las cosas, hay en el mundo, la noticia de ayer es clara, hay un gran inventario, un exceso de gasolina que no tiene demanda. Eso, evidentemente, va a hacer que el precio al consumidor final se reduzca, pero aquí nosotros no vamos a ver ese beneficio. Otro problema en relación con la refinería Dos Bocas, hay la posición dada a conocer por el Instituto Mexicano del Petróleo, que va a contratar a una consultoría para que evalúe riesgos, etcétera, etcétera. Y por allá, bueno, pues que se acabó el dinero para tal proyecto, etcétera, etcétera. Y dice uno, ¿qué no tenemos, ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra para decirle a usted, o como decimos coloquialmente, nos corre atole por las venas. Esa expresión que da a entender lo abúlicos, lo apáticos que somos. El mundo se está cayendo a nuestro derredor y nosotros impávidos, tranquilos. Eso significa, ¿te corre atole por las venas? Este gobierno así está. Es un gobierno unipersonal donde nadie se atreve a hacer algo en tanto el presidente no atienda o dé instrucción específica. Luego, esto también, que es muy reciente, el planteamiento o el intento de este grupo originado en el norte del país, Frena, que intenta llegar al Zócalo y plantarse ahí, hasta en tanto no renuncie López a la presidencia de la República, se expresó en un bloqueo, en un operativo, pues no visto al menos en la Ciudad de México en este gobierno de la anticientífica Sheinbaum, y luego dando una explicación rayana en lo absurdo, que dice, bueno, los detuvimos para que no chocaran con otro grupo. Y dice uno, pensarán que todos son retrasados mentales. Y luego el presidente, no, nadie los va a molestar, pasen al Zócalo, es su casa, instálense. Y luego dándoles casi instrucciones a los integrantes de ese movimiento y a sus dirigentes, pero eso sí, que estén todos, nada de irse a dormir al hotel. Y dice uno, pues yo no sé, ¿quién le ha dado esa autoridad al presidente para decirles a los integrantes y a los dirigentes de ese movimiento qué o cómo deben hacer las cosas? ¿Qué deben hacer y cómo las deben hacer? Y así, ahí vamos por esos caminos de Dios. Pero toda esa forma de gobernar, si es que se le puede llamar así, a ese conjunto de decisiones erráticas, disconexas, sin sentido, la mayoría de ellas, configura algo que frente a la apatía y al valemadrismo de nosotros como ciudadanos, puede llegar a explotar en cualquier momento. Y entonces sí, ¿qué haría el gobierno ante la concreción de una eventualidad de esa clase?
utilizaría la fuerza pública como la utilizó anteayer, sábado, para detener a los integrantes de Frena que querían llegar al Zócalo y establecer un campamento. Desplegarán cientos de granaderos o de policías antimotines, como guste usted llamarlo, porque ya ve que no existen los granaderos, dijo la anticientífica Sheinbaum. ¿Qué va a hacer el gobierno si todos estos problemas o un buen número de ellos estalla? Tiene usted el caso de Chihuahua, con esta deuda que tenemos, no me acuerdo si es al 14 de octubre o una cosa así, para pagar el faltante que nos falta por aportar, y ya hay planteamientos, tengo entendido, de la Coparmex de Chihuahua, donde dice, nos oponemos a que se le pague la cuota a Estados Unidos de agua, etcétera, etcétera. Y están citando para hoy al mediodía un acto en Delicias, Chihuahua, una ciudad en el sur de ese estado, una ciudad eminentemente agrícola. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién enfrenta eso? ¿Quién se presenta ahí para explicar la posición del gobierno federal frente a las exigencias de Estados Unidos en cuanto al faltante de agua en este tratado de 1944? No. Al final de cuentas, nadie sabe hoy, a ciencia cierta, de los integrantes de la opinión pública o los interesados en esos problemas, qué ha sucedido, qué pasó en Chihuahua, cuáles son las posiciones de ambos grupos, ya se les entregó a los agricultores el agua que correspondía a este ciclo, etc. Prácticamente nadie da una explicación lógica, coherente. Y en un determinado momento, si alguien viola la ley, se utiliza el monopolio legítimo de la violencia. Pero ni eso se explica. ¿Qué va a pasar, preguntaba hace un momento, si algunos o todos esos problemas estallan en una coincidencia casi diabólica? Vamos a ponerlo de esa manera, aun cuando no es así, evidentemente es una figura retórica, estallaren. ¿Qué haría el gobierno? ¿Seguiría el presidente con sus giras? Es un hombre que se vive de gira en gira, de gira en gira, y no sabemos en qué condiciones, si sea una persona que sea un contagiado asintomático, sin cubrebocas, etc. Dice uno, ¿qué clase de gobierno es este? Pero también debemos preguntarnos, ¿qué clase de país somos? ¿Qué clase de ciudadanía hemos construido en los últimos 40 o 50 o 60 años quizás? ¿Lo sabe usted? Yo no lo sé. No encuentro algo lógico en este licuado de problemas y en una tormenta casi perfecta. Y todos esos problemas, lejos de avisorarse una cierta solución, no. Lo único que se puede ver con claridad y una certidumbre casi total es el agravamiento de todos esos problemas. ¿Acaso eso es lo que quiere López para luego presentarse como Salvador, para que entre las ruinas reconstruya y se levante el país como el ave fénix? Si eso es lo que piensa, qué equivocado está. Aquello es más bien una figura literaria que la realidad. Esta no pasará mucho tiempo para que nos diga exactamente qué va a suceder. Una tragedia mayor de la que ya estamos enfrentando es muy posible. ¿Y quién se preocupa? ¿Quién presta atención a eso? Me duele decirlo, pero es la verdad. Nadie. Muchas gracias. Quizá le parezca a usted un muy pesimista principio de semana, pero así es como veo la situación hoy de nuestro sufrido país. Gracias y lo espero mañana martes con algún tema que espero sea definido, no varios, para que podamos seguir analizando la realidad económica y política de este país. Muchas gracias.